Buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí con el doctor Nicolás Schiavo, destacado académico de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Palermo, y además juez de garantía en la ciudad de Buenos Aires. Nicolás, entre sus líneas de investigación se encuentra lo que es el juicio por jurado. De hecho, ha publicado el libro más importante sobre la materia. Y bueno, queremos precisamente conversar con Nicolás sobre lo que es y qué significa el juicio por jurado. Y bueno, me agradecer primero a Nicolás que nos acompañe a nuestro Centro de Estudio de Derecho Penal. Y la primera pregunta que quisiera hacerte, Nicolás, es, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia en Argentina de la implementación del juicio por jurado? Bueno, primero, Raúl, obviamente el agradecimiento por la invitación de tu parte, de la Universidad de Talca. Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes en Chile. En Argentina, como ustedes saben, es un país federal, entonces tenemos dos niveles de justicia, es el sistema federal para todo el país y los sistemas provinciales. El sistema provincial es donde se ha establecido por el momento el juicio por jurados. El sistema federal está en discusión en el Parlamento, la ley de jurados. Y en los sistemas provinciales ya más de la mitad de las provincias han sancionado leyes de jurado. La primera ley de jurado fue en la provincia de Córdoba, un sistema escabinado al modelo alemán, que luego fue modificándose y deslizándose hacia un modelo parecido al del Common Law. Pero ya la provincia de Neuquén, hacia el año 2010-2011, sancionó la primera ley de juicios por jurados al estilo tradicional del Common Law. Y muy rápidamente, la provincia de Buenos Aires, que concentra más, casi el 48-49% de los casos penales de Argentina y 40% de su población, sanciona la ley de juicio por jurados, y eso fue un gran hito, porque, bueno, derribó prácticamente la mayoría de los argumentos que había contrarios, y a partir de ahí empezaron a caer, ¿no? Como cuando uno de un tarro uno saca una aceituna y se caen todas juntas detrás, ¿no? Empezaron a caer las leyes de juicio por jurados en las demás provincias, con sus particularidades, con sus diferencias, pequeñas variaciones en si es obligatorio o no, si es renunciable o no, para qué tipo de delitos, para qué formas, o delitos particulares o por pena, cómo tiene que ser el veredicto, pequeñas modificaciones de un lugar a otro, parroquiales, que las legislaturas locales le fueron dando, pero que uno podría claramente trazarlo como un modelo de jurado de Common Law. Y a partir de ahí se comenzó a generar una posibilidad de tener información estadística de muchas áreas de inquietud que uno puede tener cuando piensa en el juicio por jurados. Y nos dimos cuenta de que muchos argumentos preventivos que teníamos o que transitaban la especulación analítica no se daban en los hechos. O sea, la gente no está capacitada para juzgar. Sí, Está juzgando. sí. ¿Y cómo lo está haciendo? Y lo está haciendo bien. Mm. La gente no se va a querer comprometer. Y la gente está yendo, se está comprometiendo. Y la gente no va a entender. Y está entendiendo. La gente va a estar desconforme. No, está feliz de la vida. Entraba teniendo una imagen de la justicia positiva del 10% y se iban con una imagen del 99% positiva a los que eran jurados. Entonces, nos permitió ir acumulando un montón de información estadística, que diría yo fue la parte, digamos, inicial del juicio por jurado. Y claro, como sucede siempre, ¿no? Empezaron a surgir los problemas más técnicos, si se quiere, ¿no? Que quizás es la fase en la que estamos ahora en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias, que bueno, ya está implementándose el juicio, empiezan a surgir problemas técnicos, muy técnicos jurídicos, que requieren ya un afinamiento en los institutos, en los recursos, en afinar, digamos, algunas instituciones, empezar a hacer derecho comparado. Bueno, y estamos transitamos en una segunda fase en la mayoría de la academia y en el diálogo de la academia con los sistemas de administración de justicia, ¿no? Entonces se podría decir entonces lo que tú nos cuentas, Nicolás, de que hay una mirada positiva por parte de la sociedad argentina de esta institución, hay una participación importante por parte también de la ciudadanía cuando es invitada a participar como jurado, es decir, no hay una reticencia o una mirada distante a lo que ha significado la incorporación de esta institución dentro del sistema de justicia. A ver, no ha habido ninguna voz pública
de la comunidad o representativa de la comunidad que esté en contra. Como siempre, la sociedad es variopinta y uno va a escuchar por aquí o por allá algún periodista que dice no sé muy bien si el jurado es bueno o no, o algún jurista que siga opinando en contra. Pasa en todos lados, incluso en el propio common law pasa eso. Pero las voces mayoritarias de la comunidad rápidamente abrazaron el juicio por jurado, en el sentido de que así como en Estados Unidos uno puede encontrar juristas o gente o periodistas que dicen estoy en contra del juicio por jurado, a nadie se le ocurriría plantear derogar el juicio por jurados. Ujú. Hoy en las provincias que existe el juicio por jurados, a nadie se le ocurre, no hay ningún legislador o ningún jurista serio, ni ninguna fuerza política representativa de la comunidad que se le ocurra derogar el juicio por jurados. En todas las provincias, la propia comunidad y la sociedad lo entendió como una ganancia y como una adquisición propia de la participación. Ha habido una muy sana retroalimentación de la comunidad con el sistema de administración de justicia, porque bueno, el que es jurado vuelve a su casa y se lo cuenta a su primo, a su padre, a su madre, a su hijo. Las resoluciones que dicta el jurado no han generado escándalo, ningún escándalo en la comunidad, entonces la comunidad tiene cierta confianza en ese tipo de resoluciones. Y va poniendo, es una herramienta más que ha sido muy positiva. Ahora, por otro lado, siempre una de las críticas que se hace o esa mirada un poco distante es el riesgo de que la intervención de ciudadanos desconocedores del derecho puedan actuar a veces con una posición más emocional del caso, no tan profesional o tan distante, o incluso con casi como una suerte de ánimo vindicativo frente a situaciones que sean como delitos de sangre, en fin. Entonces, y que el juez profesional, por el contrario, con esa mirada distante, podría de alguna manera poner no paño frío, pero sí una mirada con una posición y una resolución del caso de una manera diversa. Y por tanto, a veces mira con cierto riesgo que aumentarían las condenas con el juicio por jurado. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Bueno, eso es muy interesante porque es una prevención que también estaba en Argentina. Es decir, uno asumía de entrada que la sociedad iba a ser mucho más vindicativa. Ujú. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, el empuje inicial del juicio por jurados dado por un sector de agencia política vino por ese lado. Es decir, estamos cansados de los jueces garantistas, queremos que la sociedad juzgue, así evitamos esto. Eh, es un argumento que está en el plano analítico, en el plano de análisis, no puede especular. La ventaja que tenemos nosotros es que ahora tenemos información empírica, Ujú. sabemos qué está pasando. Y lo que descubrimos fue todo lo contrario. Es decir, un instituto que se llama delito menor incluido, que es ante la imputación del delito más gravoso que la fiscalía, supongamos un homicidio doloso, y las opciones son condena o inocencia. Uno da la posibilidad de un delito menor incluido atenuado, como un delito, un homicidio con causas extraordinarias de atenuación. O, bueno, no doloso, sino imprudente. La mayoría de los jurados, cuando se le da la opción de delito menor, van por el delito menor, no por el delito mayor. O sea, Ujú. e incluso cuando se ha hecho encuestas a jueces profesionales respecto de si ellos hubieran fallado igual que el jurado, un 75% dijo que hubieran fallado conforme el jurado. Y cuando hace una subanálisis del 25%, la gran mayoría, casi diría un 80%, son jueces que dicen allí donde el jurado absolvió yo hubiera condenado. Ujú. Entonces nos encontramos con que en realidad, al menos esa crítica, que eso es bueno o malo, ya podemos hacer un refinamiento de otro análisis. Ujú. Pero el primer dato de estadístico nos está provocando que esa prevención analítica se queda allí, en analítico, en especulativo. Ujú. No sucede. Ujú. No pasó eso. Así que esto es por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la formación, bueno, el jurado resuelve sobre hechos. Y debo decir que los abogados, yo no sé aquí en Chile, pero no estamos particularmente muy formados en determinación de los hechos. En general, los jueces, fiscales y defensores utilizamos el sentido común para la Ujú. determinación de los hechos, Ujú. para la prueba. Hay estudios académicos, epistemología jurídica, complejas situaciones que se van enseñando en el área del derecho y en la academia jurídica,
Pero en general, en la práctica, los jueces aplican cierto marco de sentido común Ujú. en la interpretación de los testigos, de los peritos, que no está muy alejado de lo que hacen los propios jurados. Y por eso explica también que jueces y jurados, cuando se hacen estas encuestas posteriores, más o menos coincidan sobre la decisión final. Cuéntame, Nicolás, por otro lado también se plantea la duda de que en aquellos casos que son más complejos, delitos económicos, en caso chileno, por ejemplo, aunque tú no lo conoces, pero para poner a la audiencia en la sintonía con la pregunta, caso Sokimich, que era un caso muy complejo, ¿cómo verías tú que esos casos pudieran ser resueltos a través de un juicio por jurado? Mm. A ver, el juicio por jurados también hay que entender que es, como todo proceso judicial penal, en el caso de un juicio, es el corolario de un proceso complejo. Todo hecho complejo requiere un proceso complejo. La cuestión final es si la determinación de los hechos es compleja, o qué tan compleja es, o qué tan poco comprensiva puede ser para la comunidad. Yo creo que incluso en el caso de los jueces profesionales, la justicia profesional, hay un punto y que hace a la calidad de la administración de justicia que sus decisiones tienen que ser comprensibles para la comunidad, para que esas decisiones puedan ser comprendidas por la comunidad, para ser aceptadas por la comunidad, porque esa también es una dimensión política del derecho. Mm, El derecho no es una práctica tecnocrática que se realiza en un laboratorio. El derecho estabiliza expectativas de una comunidad, hace la convivencia social y tiene que ser comprensible por la comunidad en la que participa. Entonces, el buen derecho, en el sentido de una buena práctica del derecho, implica que aquello que es complejo, poder, bajo métodos complejos, transformarlo en soluciones comprensibles y comprensibles para la comunidad y que sean performativas del comportamiento primario de esa comunidad. El jurado es un buen indicador de eso, porque ya uno mm, sabe que va a tener que generar un proceso judicial en algo complejo para que sea comprensible, para que esos 12 ciudadanos puedan emitir un veredicto. Y ahí ya uno tiene todo un ejercicio que a veces no hace, o que asume simplemente, bueno, yo hice una corrección técnica, hice un juicio técnico, si la sociedad lo entiende o no, ya no es mi problema. ujú, En cambio, en el caso del juicio por jurados, uno tiene que hacer un trabajo de comprensión de esos problemas. Pienso en Estados Unidos, la ley RICO, mm, que la ley RICO es una ley, digamos, de delitos complejos, de múltiples cantidades de delitos, pero muy complejos del sistema federal norteamericano y que se sustancian por jurados. mm, Y la media norteamericana cultural no es superior a la media cultural chilena o argentina. Pero es todo un ejercicio del sistema judicial para hacerlo comprensible. mm. Y eso después hace comprensible esas medidas también para la sociedad. La sociedad ya empieza a escuchar un lenguaje distinto de lo que sucedió allí y entender que lo que pasó y por qué se resolvió como se resolvió ya es distinto. Cuando ya no entiende muy bien qué pasó y de repente esos en delitos complejos, esos imputados que pertenecen a una clase social alta o vinculados a situaciones de poder y que salen absueltos por la puerta de atrás de Mm, tribunales, y entonces la sociedad empieza a sospechar que hubo algo por fuera del derecho allí porque no comprenden muy bien, aun cuando técnicamente pueda ser correcta la solución, mm, es un problema para sí, el Poder Judicial. mm. Nicolás, bueno, para ir finalizando, el, se discute en Chile, se plantea en Chile la posibilidad de implementar un sistema de juicio por jurado, pero por otro lado existe cierta resistencia, no solo a nivel político, sino también a nivel académico y quizás ciudadano, pero y aquí nos planteamos y una de las razones que se argumenta al respecto es que no tenemos historia en este respecto, entonces existe esa mirada algo escéptica y guarda relación que la ciudadanía no estaría preparada porque se requiere ciertos conocimientos técnicos jurídicos como para poder participar. ¿Qué puedes decir a este respecto, tomando en cuenta la experiencia argentina, que Argentina, como tú muy bien nos has explicado, implementó hace poco tiempo? Tampoco estamos hablando de una tradición de jurado en Argentina, entonces, y nuestra cultura es similar, entonces no habría mayor diferencia entre lo que ha acontecido en Argentina y lo que podría acontecer en Chile. ¿Qué nos puede Bueno, decir al respecto? de hecho, aquí Mm, cruzando la cordillera Mendoza hace 7 años que tiene juicio prejurado recién, y digamos, hay una gran pared allí entre Mendoza y Santiago, pero que
culturalmente se pasa muy rápido y hace poco tiempo. A ver, las tradiciones jurídicas es difícil definir qué es tradición, porque Chile ha hecho un movimiento extraordinario en materia de reforma del sistema de justicia penal, era 20 años a la fecha, y fue un faro para Latinoamérica en materia del sistema de reforma. Yo recuerdo cuando se discutían los modelos de reforma en Argentina, bueno, la Provincia de Buenos Aires modificó en el 98, pero ya había referencias del CEJA y ya había referencias de lo que estaba discutiéndose en Chile, y fue una gran referencia a Chile para el sistema de reformas latinoamericano. Mm. Y lo que se decía en Argentina era, bueno, pero nosotros no tenemos tradición de la acusatoria adversarial. Claro. Y en Chile también, porque no, Sí, no teníamos exacto. tradición del sistema acusatorio. No, esto es Exacto. cosa de los norteamericanos, esto no es cosa nuestra. Eso. Siempre los procesos de reforma generan justamente un quiebre en una tradición. Y uno empieza a crear otra. Se termina una tradición o se reactualiza una tradición y uno crea sus propias tradiciones. Yo creo que el sistema jurídico chileno tiene su tradición más allá del instrumento que utilice. Tiene su tradición, aun cuando esté inquisitivo, cuando pase al acusatorio y cuando, si tiene jurados, va a encontrar su propia tradición del jurado, como encontró su propia tradición del acusatorio, va a encontrar su propia tradición. Resistencias hay muchas, por supuesto, la ha habido en Argentina también. La gran mayoría de esas resistencias se fueron venciendo, no porque se ganara un debate, una discusión, sino simplemente porque se implementó el jurado. Mm. Igual que se vencieron las resistencias a los modelos adversariales, porque se aplicó el sistema adversarial. Y listo, no hubo una batalla ganada. O sea, sobre todo debe haber todavía por allí alguno que dice que el sistema inquisitivo de administración de justicia debe ser mejor. Y se venció esa resistencia. Ujú. Las que quedan, las críticas o las discusiones que quedan son muy técnicas, son cada vez más técnicas, o sea, menos, digamos así, intuitivas. Y esas cuestiones técnicas van generando respuestas técnicas y debates muy interesantes y muy ricos. Pero la gran mayoría de esas discusiones que conozco yo, algunas que conozco en Chile que hay, provienen de personas que están formadas, profundamente, de académicos muy respetados, que conozco, pero que están formados en el common law, Ujú. que pasaron sus posgrados en Ujú. Estados Unidos, en Inglaterra, y que se han formado, sus posgrados se han formado en el common law, lo cual es curioso, ¿no? Mm. Que pese a que se han formado en el common law, eh, tengan resistencia a una manifestación del common law, porque el juicio por jurados y el common law son como Ujú. matrimonio indisoluble, no se puede Exacto. explicar una cosa sin la otra. Exacto. Eh, y de hecho casi todo nuestro modelo de garantías, de derechos de garantías y exclusiones probatorias, provienen del common law. Ujú. Entonces, es un poco raro hablar eso de cuál es nuestra tradición, Mm. stricto sensu. Eh, es simplemente animarse a hacerlo, Ujú. animarse a decir, a ver, tengo una caja de herramientas donde tengo un sinfín de herramientas o modelos de administración de justicia. Puedo incorporar para algunos delitos, puedo incorporar para algunos casos, puedo incorporar para un universo de casos graves esta herramienta. La hago obligatoria, la hago desistible por el imputado, la hago desistible por las partes, o vemos cómo la administramos, la ponemos a disposición, hacemos experiencias pilotos, vemos cómo funciona, vemos cómo funciona en Argentina y qué podemos tomar de una cultura parecida a la nuestra. Derribamos un montón de a prioris analíticos, analizamos empíricamente las experiencias. Puedo asegurar que se van a derribar, Raúl, la mayoría de las discusiones de ese tipo. Van a emerger otras, como todo Por sistema, supuesto. si no cerraríamos las academias. Vamos a Exacto. estar discutiendo siempre, pero las discusiones van a ser seguramente otras. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por ilustrarnos de lo que es el sistema por juicio por jurado. Es un tema presente, como lo hemos estado discutiendo. Queremos seguir manteniendo este debate y, bueno, nosotros como Centro de Estudio de Derecho Penal, seguir aportando a nuestra comunidad jurídica a nivel nacional y también latinoamericano en diversas discusiones en temas de justicia penal. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias.